casi 30 años de investigación del Grupo de Investigación en Traductología, que funciona en el tercer piso de este edificio. En general, organizamos 3 CETRA. Este año vamos a tener un cuarto la semana que viene. Y en esta oportunidad, en este tercer CETRA, tenemos, bueno, el placer de contar con una profesora de Córdoba, María Laura Perazzi. Les voy a leer brevemente su CV. María Laura es traductora y profesora de francés de la Facultad de Córdoba, de la Facultad de Lenguas de Córdoba. Es en esa misma institución docente de grado, da las cátedras de traducción especializada y terminología, y también da cursos de posgrado en terminología y metodología de la investigación en traducción, y es la coordinadora del denominado trayecto en traductología que se ofrece por la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro investigadora del Grupo de Investigación en Terminología de la Facultad de Lenguas, denominado GITEL, y se aboca al estudio de géneros textuales especializados y de aspectos terminológicos en contraste entre el francés y el español. Y bueno, la invitamos a que nos hable sobre qué investigamos cuando investigamos en traducción. Así que, bueno, somos todo oídos, ¿no es cierto? Bueno, ya está hecha la presentación, Laura, muchas gracias por estar ahí. Y podemos empezar entonces la grabación. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Muchas gracias, Ana, por la presentación, y también a vos, a Beatriz, porque habíamos empezado hace bastante a buscar fecha para este encuentro, así que bueno, a todo el equipo del laboratorio también, para mí es un gusto estar acá con ustedes, dando mi humildísimo aporte al lado de otros referentes que hubo hablando, pero bueno, todo suma, así que espero que les resulte agradable, ¿no? Y útil. Vamos a compartir. Ahí me dicen si se ve. Si se ve bien. ¿Se ve muy bien? Buenísimo. Bueno. ¿Y ahí pasa sin problemas? Bueno, vamos a hablar un poquito. Ana María, cuando me presentó en mi biodata, había bastante terminología y bastante poca traductología. Pero bueno, sí estuve, ya es la segunda vez este año en realidad que estoy, antes lo hacía en colaboración con mi profesora que me formó, y este año sola, en la preparación de un curso de metodología de la investigación en traducción. Y en un primer momento habíamos pensado tal vez en hacer una charla sobre recursos lexicológicos para la traducción y demás, y después digo, bueno, como el laboratorio es de investigaciones en traducción, y yo estaba trabajando, digamos, recientemente en el tema y demás, dijimos, bueno, por ahí, también sabiendo que el público que asiste, hay muchos alumnos, entonces dijimos, bueno, podríamos preparar algo sobre la investigación para que ellos sepan qué se puede hacer, más allá de estudiar digamos, el traductorado y traducir. Y bueno, y para los demás colegas también, para mí fue también descubrir bastantes cosas, ¿no? Porque uno siempre se concentra por ahí en la investigación que está haciendo, y está bueno por ahí ver qué hacen también los colegas en otros lugares. Así que bueno, esa era la idea un poco de esta presentación, que se llama ¿Qué investigamos cuando investigamos en traducción? Líneas de exploración en torno a la traducción. La idea de esta presentación es hacer como un recorrido, digamos, la mitad es un recorrido medio histórico, bastante veloz, ¿sí? por lo que se fue haciendo, y en la segunda parte presentar algunas líneas, como decía, de exploración en traducción que se están desarrollando en la actualidad. Bueno, presento como para abrir esta cita de Bastin, el carácter científico de un trabajo no está dado por el objeto de estudio, sino por el objetivo y el método. Abro con esta cita porque durante mucho tiempo
se discutió la cientificidad de la traducción, que si la traducción era una ciencia, era una disciplina, era una práctica, una tecnología y demás. Entonces, el primero que se animó a poner las cartas sobre la mesa en este tema fue Roberto Mayoral Asensio, con este libro que se llama Aspectos epistemológicos de la traducción, donde él la presenta, como una actividad muy vieja, muy antigua, pero muy reciente disciplina, si consideramos que el estatus de disciplina se adquiere cuando una materia se institucionaliza académica, científica o socialmente. En efecto, para que un campo de conocimiento adquiera el rango de disciplina científica, este debe no solamente constituirse como un espacio de estudio, de reflexión o de aplicación en torno a un objeto de conocimiento, que en este caso sería la traducción, sino que dicha actividad debe abordarse como un proceso que respete los principios del método científico. Por eso, adquirir el estatus de ciencia es una cuestión epistemológica y metodológica. Por eso vuelvo a esta cita, ¿sí? No porque estudiemos traducción no vamos a hacer investigación científica, sino que eso va a estar dado por la rigurosidad del tratamiento de ese objeto de estudio. Sin embargo, esta afirmación de Mayoral Asensio debería matizarse un poquito al abordar un objeto en el seno de las ciencias sociales o humanas, ya que si bien muchas disciplinas se afianzan a partir de la teorización sobre un objeto de estudio, otras, como la traducción o la terminología, fueron consolidando sus principios a partir de una actividad aplicada. Esta práctica, que primó desde siempre por sobre la teorización, dejó durante cierto tiempo la traducción al margen de esta llamada cientificidad. Además de esta característica y de la juventud de la disciplina, hay un tercer elemento que interviene en la consideración de la traductología como disciplina, que es la interdisciplinariedad, ampliamente reclamada por la lingüística aplicada, por la gramática, por la comunicación, la literatura comparada, entre otras. La traductología es un campo interdisciplinar en el que confluyen las ciencias del lenguaje, las ciencias cognitivas y las ciencias de la comunicación. No obstante, en esta interdisciplinariedad, la traductología encontró su propia identidad, que le permitió ir más allá de, como lo plantea una vez más Mayoral Asensio, simplemente saber qué lingüística sería pertinente para explicar la traducción, o qué modelos cognitivos lo serían para explicar un proceso traductor, o incluso qué ideas previas sobre el lenguaje y las lenguas serían necesarias para traducir. De este modo, la traducción como práctica forjó un lugar propio para la traductología como reflexión sobre esa práctica, a tal punto que en la actualidad es difícil disociar una de otra, y ya casi no hay lugar para dudar sobre el hecho de que la traductología es una disciplina por derecho propio. Cabe aclarar que esta aceptación del estatus de disciplina aún no basta para despejar ciertas cuestiones epistemológicas relacionadas sobre todo con el proceso intelectual y los métodos empleados por quienes analizan este objeto de estudio. Para Daniel Gil, por ejemplo, la traductología es, y la cito, la disciplina universitaria cuyo objeto de estudio es la traducción. Fin de cita. Más allá de las consideraciones sobre su carácter teórico o práctico, también de muy larga data, en las cuales traductólogos por un lado, profesionales por el otro, docentes de traducción por el otro, no logramos a veces aún encontrarnos y fundirnos en un interés común, Gil expresa que apenas uno se aleja un poquito de las cuestiones conceptuales abstractas sobre la traducción como actividad lingüística y pone en relación esta práctica con una prestación de servicios en un entorno socioeconómico, la investigación en este ámbito comienza a jugar un papel concreto. Es esta investigación global y heterogénea, sin importar si su base es teórica, aplicada, didáctica o profesional, la que queremos destacar y poner en valor en esta presentación, y lo haremos mediante la presentación de diferentes líneas de investigación en traductología / traducción, que se desarrollan de un lado y del otro del océano, y los ejemplos en realidad que tomé son principalmente, creo que uno o dos no son de aquí, pero
de España y de Argentina. Traté de no irme a otros países, porque con España y Argentina tenemos como para digamos, tener muchos ejemplos y todos en español, así que nos entendemos bien. Bien, haremos ahora un muy rápido recorrido sobre la traducción hasta el siglo XX. Todos quienes estamos aquí conocemos más o menos la historia de la traducción, por lo que la repasaremos muy brevemente, con el único fin de observar qué reflexión se hacía y qué principios se seguían en esta práctica durante las diferentes etapas de su evolución. Hasta el siglo XVI hablaremos en mayor medida de Europa, puesto que en América, si bien los contactos entre las comunidades por supuesto existían, y con ellos existía la interpretación, no han quedado rastros, o no muchos por lo menos, de esta práctica, y mucho menos una reflexión sobre ella. Entonces comenzamos este sobrevuelo por la antigüedad, a quien Vega Cernuda llama la infancia de la traducción. Las primeras traducciones fueron del griego al latín, realizadas mayormente por muchos, sobre todo filósofos, ¿sí? Pero también eruditos, botánicos, y teólogos. Entonces, en el siglo II a.C. tenemos como referente, por ejemplo, a Terencio o a Cicerón, en el siglo I a.C. a Livio, entre otros, quienes dieron estos primeros pasos o primeros balbuceos de una actividad que había tenido en las altas culturas una gestación larga y dificultosa. Aquí es necesario decir que no solo traducían, sino que también trataban de reflexionar un poco sobre esa traducción que llevaban a cabo. Me voy a centrar un poquito en Cicerón, 2 palabras nada más, porque es muy conocida su postura de no traducir palabra por palabra, ¿sí? Sino de rechazar ese tipo de traducción, que hoy llamaríamos traducción literal, y practicar más bien la transmisión de ideas, de sentidos, más que de lexemas, ¿sí? De palabras literalmente. En esta misma línea, bastante tiempo después, mencionamos a San Jerónimo, patrono de todos nosotros, quien también preconizó un principio de traducción donde prime el espíritu sobre la letra. Él decía que había que expresar el sentido por el sentido y no también palabra por palabra, volviendo a la idea de Cicerón. San Jerónimo desaconsejaba de este modo la traducción palabra por palabra, excepto para traducir la palabra de Dios, puesto que no podría permitirse él, como intérprete, interpretar la palabra sagrada. La traducción sentido por sentido estaba en cierto modo digamos, dedicada exclusivamente al texto en general, y la traducción palabra por palabra se reservaba a las Sagradas Escrituras. En el medioevo, según Vega Cernuda también, que sería la adolescencia de la traducción, estuvo pleno de proyectos vitales que fueron la base del desarrollo cultural del mundo eurocéntrico. Tenemos aquí la Casa de la Sabiduría de Bagdad o la Escuela de Traductores de Toledo, con traducciones del hebreo y del árabe al latín, y en el caso de Toledo, hacia las incipientes lenguas vulgares. Ay, me fue. Estos intentos por sentar una personalidad comunicativa entre las diversas épocas y naciones de la sociedad humana tuvieron una fuerte impronta en todo lo que vendría después en el ámbito de la traducción. En esta época, si bien se continuaba con traducciones bíblicas, el centro de atención eran los textos científicos, botánicos, médicos y astronómicos particularmente, para los cuales los traductores se servían muchas veces de adaptaciones para un mejor entendimiento por parte del destinatario. En el Renacimiento o edad viril de la traducción, la práctica se ve influenciada por una serie de hechos sociales, políticos y civilizatorios. La traducción empieza a tomar relevancia en la vida pública de las naciones hasta convertirse en una cuestión política de Estado. En este punto, sí podemos hacer una vuelta hacia nuestro continente para considerar la tarea de traducción que se realizó sobre todo en torno a la lengua española,
pero también a las lenguas autóctonas. La labor traductora durante la época de la conquista fue muy prolífica, tanto en su forma oral, para la evangelización y para la comunicación entre las comunidades, como escrita para fijar ya ciertas leyes, documentos oficiales, estudios y libros. Aunque esta última fue menos difundida entre las comunidades autóctonas. Sin desconocer los intercambios lingüísticos previos al periodo conocido como conquista, que emanaban de los contactos entre las diferentes comunidades, la práctica traductora deja sus primeras huellas a partir de la colonización y de la evangelización. Bazin pone en evidencia la dirección de la traducción en esa época, puesto que los documentos oficiales estaban generalmente redactados en latín o en español, mientras que el catecismo se impartía en las lenguas autóctonas. Entre los siglos XVII, XVIII, XIX, comienzan a elaborarse recursos útiles para la traducción, como las gramáticas comparadas o los diccionarios, y la traducción dejará entonces un poco de lado la impronta política para convertirse en una cuestión estética. En esta época, teoría literaria y traductología se dan un poquito más fuerte la mano. El siglo XIX, con la industrialización y el triunfo de la burguesía, sacude un poco las estructuras sociales y culturales, lo que complejiza, diversifica y universaliza la práctica de la traducción. En este siglo, también según Bazin, se traduce muchísimo, sobre muchísimas temáticas, sobre filosofía, literatura, teología, medicina. Bastantes veces se traduce todo, y desde los más variados idiomas, incluso desde el sánscrito, el húngaro, el finés, el persa, etc. Llegamos entonces muy velozmente a los siglos XX y XXI, en los cuales aquí sí nos vamos a detener un momento porque es el centro de nuestra conferencia. Antes de pasar a la investigación en traducción específicamente en esta época, deberíamos tal vez preguntarnos qué tiene que ver este pequeño recorrido histórico y la cuestión histórica con la investigación. Bueno, para mí bastante, por eso la he resumido aquí a su manera. ¿Por qué diríamos que Anaximandro de Mileto, o Ptolomeo, o Galileo son científicos en las mismas épocas que estuvimos presentando, y otras personas como Cicerón, San Jerónimo o más tarde Lutero, Schleiermacher, no lo son? En todos los casos se hacían observaciones de un objeto, a veces se experimentaba con ellos, se sacaban conclusiones, se ofrecían principios de funcionamiento. Entonces podríamos aquí tomar una cita de Beatriz Cagnollati, que dice: desde el origen de los tiempos, la esencia de nuestro problema traductológico ha sido la búsqueda de lo que se dice en cualquier género discursivo y en cualquier situación comunicativa para darlo a entender a un tercero. Y en esta búsqueda, agregó yo, tal vez no nos damos cuenta, o más bien los traductores no se dieron o no nos dimos cuenta, de que en cada explicación que daban sobre las decisiones tomadas durante el proceso traductor, estaban difundiendo a su manera y en función de la época observaciones investigativas. Así llegaron hasta nosotros, por ejemplo, la carta Panmaquio de San Jerónimo en el 405, la circular sobre la traducción o epístola sobre la traducción de Martín Lutero, o sobre los diferentes métodos de traducir de Schleiermacher, obras o textos, más bien, que vistos con una lupa un poco más actual, reflexionan sobre las maneras de traducir, y son textos que podrían catalogarse como investigaciones cualitativas con perfil introspectivo. Los traductores traducían y luego reflexionaban sobre esa práctica que habían hecho y daban sus impresiones sobre las traducciones en estos textos. Entonces, habíamos dicho que llegamos al siglo XX-XXI, época en que la traducción deja de ser una práctica exclusiva de un círculo culto. Ya no son solamente los teólogos, literatos o lingüistas quienes traducen, sino que
esta actividad se convierte, como dice Vega Cernuda, en una cuestión de masas, una cuestión social e incluso en una cuestión oficial. La traducción literaria se vuelve así una actividad empresarial e industrial. Muchas editoriales comienzan a vivir de la traducción. La traducción no literaria prolifera, fruto de los cada vez más numerosos intercambios internacionales. La traducción, lejos del elitismo de otras épocas, se transforma en una profesión liberal que se ejerce luego de una formación de nivel superior. La diversificación y al mismo tiempo la especificación temática hacen surgir disciplinas auxiliares a la traducción, como la terminología y la documentación. La reflexión sobre todo lo relacionado con la traducción se problematiza, dando lugar, ahora sí y de manera oficial diríamos, al surgimiento de las investigaciones sistemáticas llevadas a cabo en la disciplina, por lo general realizadas en el seno de instituciones formadoras de traductores. Tenemos que hacer aquí una breve pausita, una pausa para mencionar y mostrar a alguien que tuvo mucho que ver con esta organización de los estudios de traducción. Y esa persona es Holmes, quien en 1972 presenta un artículo llamado Nombre y Naturaleza de los Estudios de Traducción, donde él hace un mapeo, ¿sí?, de las diferentes ramas y subramas que se podrían estudiar, que existían, que existen y que se podrían abordar científicamente en los estudios de traducción. Y que dio lugar a este famoso mapa que aparece en muchos lugares, aquí lo tomamos de un libro de Hurtado Albir, pero donde vemos justamente las diferentes orientaciones que pueden tener los estudios sobre la traducción, sean estos puros o aplicados. La gran variedad de subcampos de estudio que incluye Holmes en su clasificación, desde las primeras reflexiones teóricas puras hasta aplicaciones como la didáctica o la crítica de las traducciones, extiende el campo de análisis de estas en tanto producto, que es lo que se analizaba en mayor medida hasta la época, pero también de la práctica traductora, del proceso, de la enseñanza de la traducción, entre otros. De alguna manera, lo que Holmes hace es abrir la puerta de la traductología a subcampos que hasta ese momento no estaban tan legitimados dentro de la disciplina. De la comparación entre el texto original y el texto traducido, se pasa a un abanico de posibilidades de análisis que rompe con los paradigmas establecidos hasta la época. No quiere decir que antes de Holmes no se investigaba en estos campos, sino que Holmes lo que hace es ponerlos sobre la mesa y legitimar todos esos estudios que se hacían, aunque se hagan sobre una práctica, aunque se hagan sobre un proceso cognitivo o sobre una actividad pedagógica. Bien, y ahora vamos con otro recorrido también rápido, porque más que rápido, sesgado, porque hay muchísimo para hablar sobre el siglo XX, pero bueno, como vimos hasta hace un momento, antes del nacimiento de la traductología como disciplina, la traducción se basaba principalmente en el conocimiento y en el cotejo de idiomas, y en la meditación sobre si la actividad consistía en transferir la letra o transferir el espíritu, sin considerar otros aspectos, por ejemplo, los sistemas, las visiones de mundo, imposibilidades o posibilidades de traducir, etc. A partir de la aparición de teorías sobre el sistema de la lengua, con Saussure principalmente, de visiones de mundo, con Sapir-Whorf, la reflexión comenzó a interesar a lingüistas como Jacobson, Catford, Monin, Binet d'Arbelnet, y aquí cito a Ana Rojo, quien tiene un libro sobre metodología de la investigación en traducción, que es bastante completo, ahí también realiza como un panorama, y en ella me baso un poco para la clasificación que presentaré después. Dice Rojo, el origen de toda investigación es siempre una pregunta que surge
motivada por un bagaje de circunstancias y conocimientos previos que conducen a su formulación. En este sentido, y en consonancia con los contextos en los que se desarrollan, podríamos considerar que en los siglos XX y XXI, a partir de estas nuevas maneras de abordar la traducción, podríamos marcar 3 períodos en el desarrollo de la investigación traductológica. Los años 60, 70, 80, donde la traducción se estudiaba con un perfil más bien prescriptivo y comparatista. Los años 80, 90, donde ya aparece un perfil mucho más descriptivo. Y desde los años 90 en adelante, donde entran a jugar, además de estos dos paradigmas, todo lo que tiene que ver con las cuestiones cognitivas. Los primeros aportes investigativos de carácter traductológico surgieron de la mano de la lingüística contrastiva o comparada, y en su interior de la estilística contrastiva comparada. Si bien su aplicación daría lugar a una suerte de, y cito a Lenzen, transcodificación limitada a la información lingüística, y no a una traducción en el sentido real del término, basada en una integración de información lingüística y extralingüística, fin de cita, los trabajos, por ejemplo, de Binet-Darbellnet o los posteriores trabajos de Naida y Taber son de especial importancia en la disciplina. Estas obras dejan ver una suerte de investigación rigurosa y sistemática, aunque con un fuerte perfil prescriptivo. Sus objetivos se centran en la identificación de una serie de problemas de traducción para los cuales se intentaba dar una solución predictiva y de laboratorio, es decir, creada para sostener clasificaciones y reflexiones propias del investigador. Y esto estaba fundamentado esencialmente en el contraste de lenguas. En el caso del libro de Binet-Darbellnet, eso se ve desde el título, ¿sí? Estilística comparada del francés y del inglés, bien en contraste. Según Rojo, el resultado esperado de dicha investigación tenía una clara utilidad didáctica y consistía en proporcionar un listado de problemas de traducción y de métodos para resolverlos basados en la propia intuición del investigador. Hacia los años 80, la unidad de análisis pasó de la oración al texto o al discurso, en un esfuerzo por incorporar elementos situacionales a la toma de decisiones, pero esto no modificó la técnica empleada, que era la introspección, ni los objetivos de la investigación, que seguían siendo didácticos, ni el carácter de los resultados, que seguían siendo prescriptivos. En los años 90, los teóricos de la traducción redireccionaron un poco sus investigaciones hacia un enfoque más descriptivo y orientado más hacia la práctica. Se puso de relieve el estudio de traducciones reales, aunque la mayoría de las veces el análisis se realizaba sobre una sola obra traducida, o sobre algunas obras pero de un mismo autor, lo que limitaba la variedad de fenómenos por describir. Así todo, aunque seguían siendo fuertemente cualitativos, estos diseños permitieron llevar a cabo investigaciones empíricas y descriptivas. Podemos tomar aquí como referente a Gideon Toury y sus estudios descriptivos de la traducción, donde, digamos, él plantea como obra fundadora un poco de esta orientación descriptiva, con las que busca poner en evidencia tendencias observadas en las traducciones, sin ofrecer sobre ellas juicios de valor ni consejos de adopción de una técnica u otra. Quien había abierto ya el camino a los estudios descriptivos mediante el análisis del discurso para la traducción había sido también en el ámbito francófono Jean Delisle, o incluso, en la línea de Naida y Taber sobre los estudios bíblicos, Christian Enord. Cabe aclarar que en esta época también se empezaron a desarrollar estudios con un enfoque cognitivo, que tendrían un gran peso posteriormente, sobre todo en el campo de la interpretación, con referentes como Seleskovitch et Lederer en Francia, o Daniel Gilles también en Francia, que seguía esta misma línea. A partir de los años 2000, las líneas de investigación en traducción se diversificaron como resultado, entre otros, de los avances en materia tecnológica, Por un lado, luego de la comparación de oraciones primero, de obras individuales después,
comienzan a desarrollarse los estudios de corpus que permiten analizar grandes cantidades de textos con ayuda de aplicaciones informáticas. Aquí las muestras se vuelven entonces representativas, los fenómenos pueden contarse, los resultados pueden generalizarse y la investigación deviene de ese modo más cuantitativa. Por otro lado, después de haber pasado por un periodo de introspección donde la única voz era la del investigador, los estudios comenzaron a abrir otras cabezas, se escucha a los investigadores mediante los protocolos de pensamiento en voz alta, se siguen sus huellas con lectores de movimientos oculares o programas de presión de teclas, se rastrean incluso sus pensamientos gracias a la ayuda de las imágenes por resonancia magnética que muestran la actividad cerebral. Aquí la conjunción de la traducción con disciplinas de base computacional y cognitiva sitúa el proceso traductor en el centro de la investigación y deja de lado los planteamientos puramente lingüísticos. Bueno, hasta aquí fue como un breve repaso un poco por todas las, no todas, ¿sí?, sino por ahí las más relevantes, orientaciones sí, sobre todo orientaciones que fueron teniendo peso en las diferentes épocas. Y pasamos ahora sí a las líneas actuales, algunas líneas actuales de investigación en torno a la traducción. Después de este sobrevuelo, entonces, sobre reflexiones, investigaciones incipientes y trabajos pluridisciplinarios, nos centraremos en las líneas actuales de investigación en traducción. Sin intenciones de agotar el tema, ofreceremos algunos lineamientos generales sobre los diseños de investigación, acompañados de ejemplos de trabajos que se enmarcan en cada uno de ellos, y como decía, son en la mayoría de las veces ejemplos tomados de grupos de investigación de España y de Argentina, o de investigadores también individuales, pero que generalmente trabajan en el seno, si no es de un grupo de investigación, sí lo es de una institución o de un centro, de un laboratorio. No nos detendremos mucho en diferenciar si se trata de diseños cualitativos o cuantitativos, pero sí diremos, de manera general, que a pesar de los avances en lo que investigación cuantitativa en traducción respecta, los métodos cualitativos siguen siendo mayoritarios, y los cuantitativos, cuando aparecen, suelen estar en realidad asociados a diseños cualitativos, es decir, en la creación de diseños mixtos de trabajo. Según Rojo, de nuevo, los tipos de diseños más utilizados en traducción son los basados en la introspección del traductor, del investigador, perdón, los diseños basados en la investigación-acción, los diseños basados en el trabajo de campo y en el ámbito profesional, y los diseños experimentales y los basados en corpus. Vamos a comenzar entonces mostrando brevemente algunos grupos, sobre todo de investigación, y a qué se dedican, que llevan a cabo sus actividades con diseños basados en la introspección del investigador. Se trata aquí de un diseño de base netamente teórica, que refiere a la capacidad de reflexión o inspección interna que un sujeto posee para ser consciente de sus propios estados mentales o sentimientos. Así lo define Rojo a este tipo de diseños. Este método de estudio se fundamenta en la habilidad del investigador para reflexionar sobre un problema, y cito, usando como herramienta clave sus propios procesos mentales. Fin de cita. Es decir, su razonamiento lógico, su análisis crítico y su creatividad. Dentro de este tipo de diseños podemos encontrar los diseños introspectivos fundamentados en ejemplo, que vienen un poco de la línea de estos de Binet, Arbelneck, de los que hablamos hace un ratito, y los diseños basados exclusivamente en un estudio teórico, que serían más bien los de Naida y Taber, de reflexión, ¿sí?, interna sobre la traducción llevada a cabo. Este tipo de diseño, que en realidad responde más bien a reflexiones teóricas basadas en un texto o en un autor, es, como vimos anteriormente, de los primeros desarrollados en el ámbito, y dio lugar a producciones de tipo ensayístico. Aquí, evidentemente, en la actualidad ya no tenemos la expresión de una simple intuición del investigador, porque ya no se permitiría discurrir sobre un tema sin fundamentarlo teóricamente,
sino que lo intuitivo en la actualidad va a estar siempre avalado por teorías traductológicas y por estudios descriptivos. También en estas investigaciones se analizan mucho los procesos, las decisiones que se fueron tomando en función de los contextos, de las ideologías, etc. Entonces menciono solo, a título de ejemplo, el primero de ellos, los trabajos llevados adelante por el Grupo de Investigación en Traducción Literaria de la Universidad Complutense de Madrid, que se dedica a investigar sobre procesos traductológicos llevados a cabo en el ámbito de los textos literarios de diferentes lenguas de partida hacia el español, tanto desde la perspectiva de la recepción como del análisis de temas y motivos literarios, a fin de establecer y definir cómo estos han conducido a la construcción de un canon literario occidental. Aquí la reflexión sobre la traducción es no solamente traductológica, sino aplicada también al campo de la literatura comparada. Podríamos también mencionar aquí al equipo de traducción humanística y cultural, TRADUC, de la Universidad de Valladolid, cuyas problemáticas se centran en los aspectos lingüístico-culturales de la traducción, mayormente, aunque no exclusivamente, también literaria. Hay algunas cuestiones que son jurídicas, porque es como un grupo de investigación con varias líneas, pero la mayoría de esas líneas se centra en la traducción literaria. Si cruzamos el charco y venimos aquí cerquita más bien de ustedes que de mí en nuestro país, deben conocer a los proyectos que se llevan adelante en el Laboratorio de Investigaciones en Traductología de la Universidad de La Plata. Este es un ejemplo del proyecto dirigido por María Laura Espoturno, que hace foco en escrituras de minorías y heterogeneidades enunciativas. Menciono también al proyecto de Leonor Sara, donde analizan producciones de autoras y traductoras desde la perspectiva retórica y discursiva, que tuvieron también el encuentro con ella este año, donde presentaron su proyecto y el resultado de su proyecto. Y más cerca de mi lugar de residencia, tenemos también grupos de investigación que se dedican a la traducción literaria, márgenes culturales, activismo político, sexualidades en tensión. Es un equipo dirigido por el profesor Guillermo Badenes, que está próximo a lanzar un libro sobre todas estas temáticas. Y también podemos contar con, en la vertiente ya más descriptiva, digamos, de introspección, pero no de análisis tal vez de textos, sino de mirada sobre los investigadores, ¿sí? Es decir, describir la actividad investigativa en traducción y no tanto describir traducciones. Podríamos mencionar los trabajos de Geraldine Chaya en la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina, quien investiga sobre formación de traductores e investigación sobre investigaciones en traducción, o también investigaciones sobre traducción y bibliometría, sobre todo en el ámbito de la traducción económica, con Daniel Gallego Hernández, que también ustedes conocieron en una charla del CETRA el año pasado. Bien. Pasamos entonces ahora a los diseños basados en investigación-acción. Si vieron, antes de pasar a esto, como les decía, en estos diseños basados en la introspección del investigador, se ve una diferencia entre lo que hacía Cicerón, lo que hacía San Jerónimo, y lo que hacen estos investigadores actuales, ¿sí? No es que solamente leen, traducen y anotan lo que a ellos les parece, o consejos de traducción, sino que se analizan traducciones hechas por otras personas, y sobre eso se describen procedimientos, no sé, maneras de decir, en función de los contextos, de las situaciones, de los destinatarios. La investigación introspectiva en traducción sigue estando bastante marcada por la literatura. Se siguen dando mayormente en contextos literarios y culturales. Bien, entonces ahora sí, en cuanto a los diseños basados en la investigación-acción, se trata aquí de un método cualitativo que busca establecer un equilibrio entre los estudios teóricos
y los datos empíricos para lograr una acción sobre la realidad educativa sobre todo. La información objetiva obtenida, sumada a la interpretación de esta información por parte del investigador, será utilizada en la construcción de conocimiento teórico destinado a mejorar el trabajo de investigadores y profesionales. Aunque la investigación-acción presenta una naturaleza más empírica que la introspección, la reflexión y la flexibilidad siguen siendo importantes, por lo que se mantienen siempre del lado de los estudios cualitativos. Asimismo, aunque los diseños de investigación-acción se orientan empíricamente en un contexto bien situado, específico, como los diseños experimentales, por ejemplo, no es aquí necesario que, por ejemplo, la muestra de sujetos estudiados sea representativa, como sí lo es en los experimentales, ni que se trabaje con una variedad o con una variable concreta de estudio, que sí es requisito en los diseños experimentales, es decir, que se tiene en cuenta todo el contexto para plantear un problema, para proponer soluciones a ese problema, y no solamente un elemento. Como ejemplo de este tipo de diseño, el primero que tenemos que mencionar es el llevado adelante por el grupo PACTE, y lo digo así porque fueron en el habla hispana por lo menos, sí, uno de los primeros en concentrarse en los procesos de adquisición de la competencia traductora y de la evaluación, con Amparo Hurtado Albir a la cabeza de este equipo, que ustedes deben, por supuesto, conocer. Este grupo PACTE congrega varias líneas de investigación, todas ellas relacionadas con la didáctica de la traducción, la metodología de enseñanza y la progresión en el aprendizaje, el diseño de criterios, procedimientos de evaluación propios de cada fase, entre otros. En Argentina, podríamos mencionar acá también las investigaciones, los proyectos de investigación que llevan adelante Ana María Gentile y Beatriz Cagnolati en el seno del laboratorio de la Universidad de La Plata, con multimodalidad y géneros discursivos desde una perspectiva traductológica y didáctica en un caso, y derecho comparado y traducción aplicados también a la enseñanza de la traducción y al desarrollo profesional del traductor por el otro. Aquí también, si bien se parte de, no como el grupo de PACTE, que el objetivo, digamos, se parte de producciones de los alumnos para analizar la adquisición de la competencia traductora, aquí se parte de textos o de documentos, ¿sí?, para aplicarlos después a la enseñanza de la traducción, al aprendizaje de la traducción, y mejorar así las prácticas profesionales. En Córdoba, por ejemplo, tenemos también un equipo de investigación dirigido por Víctor Sajós y Dolores Estopal, que investiga sobre mediación tecnológica y didáctica de la traducción, aquí ya con una impronta, más justamente tecnológica para el aprendizaje, ¿sí?, recursos digitales que hay para la enseñanza-aprendizaje de la traducción, manejo de aulas virtuales y qué elementos, qué dispositivos de las aulas sirven para mejorar la práctica traductora, etc. Lo interesante de destacar, me falta eso. Y en estos proyectos, me faltó ILTE, perdón. ILTE es un instituto de investigación en lingüística, traducción y enseñanza de la Universidad de la Aconcagua, también acá en Argentina, en Mendoza, donde se llevan adelante estudios mayormente de investigación-acción, también sobre la enseñanza y el aprendizaje de la traducción en diferentes ámbitos. Hay gramática contrastiva, hay traducción de textos técnicos, hay traducción jurídica, también ahí hay como varias líneas de investigación. Entonces, vuelvo a lo que decía, lo importante de destacar en estos proyectos, si uno compara con las estilísticas, que tenían también un objetivo didáctico, es que ya no se investiga para enseñar a traducir sin errores, sino que se va más allá del texto para abordar procesos y competencias. Incluso en algunos casos no se dan propuestas de solución de errores, sino que lo que se hace es trabajar en una especie de remediación de esos errores, pero sin proponer soluciones prescriptivas. Bien, pasamos entonces ahora a los diseños basados en el campo, en el trabajo de campo y en el ámbito profesional.
Estos diseños, a diferencia de los de investigación-acción, donde el propósito central generalmente es influir sobre cuestiones relacionadas con la formación de traductores, aquí se prevé la modificación, como resultado de la investigación, de algún aspecto de la realidad profesional de los traductores o del contexto en el cual ellos actúan. Aun cuando mejorar las prácticas de formación repercuta en una mejora de la realidad profesional, en estos diseños el objetivo estrictamente profesional adquiere una relevancia especial y se convierte en la razón de ser de este tipo de investigación. Se trata de investigaciones que no son tan numerosas y que buscan mejorar la situación profesional de los traductores y en la mayoría de los casos de los intérpretes. Se trabaja mucho con los trabajos de campo y el ámbito profesional en interpretación para garantizar de ese modo no solo la calidad de su trabajo, sino también la calidad de desarrollo profesional de los traductores. Como ejemplo, aquí podemos mencionar el grupo de investigación MIRAS, que es Mediación, Interpretación e Investigación en el Ámbito Social, de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo objeto de estudio es la interpretación en los servicios públicos, tanto en el ámbito social como en el judicial, así como la mediación interlingüística y cultural, con el objetivo, según se define el equipo mismo, de mejorar los servicios, mejorar otros contextos, además de las labores del intérprete. También podríamos incluir en esta categoría las investigaciones que tienen como objetivo mejorar la recepción de un texto en un sentido amplio, para que haya una transferencia real a la comunidad. Se trata, por ejemplo, de trabajos sobre traducción y accesibilidad, sobre localización, sobre subtitulación, adaptación, lenguaje claro, etc. Y un ejemplo de grupo de investigación dedicado a estas temáticas en torno a la traducción es Comintrad, que es una reunión, en realidad, de profesores universitarios de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que investigan y hacen docencia en estos temas, pero que además brindan servicios a la comunidad vinculado con estos temas de investigación. También en esta línea se inscribe el grupo GENT, de Géneros Textuales para la Traducción, de la Universidad Jaume I, interesado en el estudio de la traducción y en la comunicación especializada bilingüe para mejora de las producciones en los ámbitos profesionales. Aquí algunos ejemplos. En Argentina, hasta donde pude ver, no hay todavía investigaciones sistemáticas que se realicen como en el ámbito profesional, ¿sí? Y para mejoras del trabajo profesional, así que hay una línea de investigación ahí para explorar y explotar, en el buen sentido de la palabra. En cuanto a los diseños experimentales, que generalmente se asocian con investigaciones de corte cuantitativo, podemos decir que existen diseños experimentales centrados en el estudio del proceso de traducción y que combinan métodos cuantitativos con métodos cualitativos. Que se complementan para enriquecer de ese modo los datos, digamos, el análisis de datos y los resultados. Dentro de estos diseños podemos encontrar, por ejemplo, el informe verbal que se realiza o la introspección que hace la persona sobre el trabajo de otra persona, ¿sí? O los diseños que usan la retrospección, es decir, cuando el investigador o el grupo, digamos, que es investigado, realiza una tarea y cuando termina esa tarea explica cómo la realizó y qué procedimiento fue siguiendo al realizarla. En el primero de los casos, con informe verbal e introspección por parte de una persona externa, un ejemplo de este primer caso podrían ser las investigaciones que se realizan con protocolos de pensamiento en voz alta o con protocolos de diálogo. En el segundo caso se podrían mencionar los informes de traducción posteriores a la traducción o las entrevistas realizadas una vez que las traducciones están finalizadas. Los inconvenientes que plantean estos diseños es que no permiten recabar toda la información, sino solamente aquella que emerge de manera consciente en el sujeto observado.
Sin embargo, muchas veces estos métodos se acompañan de herramientas que brindan datos sobre cuestiones más inconscientes. Por ejemplo, los programas que registran el tecleo en tiempo virtual o el rastreo ocular. Aquí volvemos a mencionar como un ejemplo de grupo que lleva adelante este tipo de diseño al grupo PACTE, puesto que una de las líneas de investigación que tienen se basa justamente en la recogida de datos a través de los protocolos de pensamiento en voz alta, particularmente para el estudio de la adquisición de la competencia traductora. En Argentina, las investigaciones experimentales vinculadas con la traducción suelen ser interdisciplinarias, suelen ser muy pocas, los experimentales, y además interdisciplinarias. Y un ejemplo es el programa que lleva adelante el grupo interdisciplinario de investigación en psicolingüística, traductología y lingüística computacional en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo objetivo principal es articular diferentes investigaciones que se realizan en la Facultad de Lenguas, en la Facultad de Astronomía, Matemática y Física y Ciencias de la Computación y en la Facultad de Psicología, integrarlas para empezar a triangular datos, a triangular resultados y observaciones y obtener resultados comunes y complementarios. Bien, y por último presentaremos los diseños basados en corpus, que son propios de los estudios textuales y de los estudios contrastivos, tanto para estudiar cuestiones de género en contraste como para analizar determinados fenómenos lingüísticos en dos o más idiomas. Los estudios de corpus pueden ser, hay varias clasificaciones, desde una hecha por Mona Baker y otras que fueron surgiendo. Aquí yo tomo la de rojo simplemente para mencionarlas. Podemos trabajar con corpus paralelos, es decir, textos en dos o más lenguas diferentes que son comparables, pero que no son traducciones unos de otros. Corpus comparables, que están constituidos por textos no traducidos en una lengua A y textos traducidos en esa misma lengua A, y se comparan los originales con las traducciones hechas en el mismo idioma, y corpus de traducción, que están formados por textos originales en una lengua y sus traducciones a otra lengua diferente. Generalmente los estudios de corpus son biomultilingües, y pueden ser unidireccionales, es decir, siempre analizando en una sola dirección, o bidireccionales y comparando las dos direcciones que pueda tener la traducción. Podríamos nombrar varios tipos de investigaciones, pero menciono particularmente dos: aquellas que se sirven de grandes cantidades de textos informatizados para realizar estudios cuantitativos de frecuencia, de colocaciones, de concordancias, y aquí son investigaciones que, si bien alimentan los estudios en traducción y traductológicos, se centran más bien en la cuestión terminológica, fraseológica, lexicográfica, pero como están en contraste, después generalmente se crean recursos para la traducción. Y el otro tipo de investigación que se desarrolla mucho en corpus es cuando se analizan corpus, pero con objetivos diferentes a los cuantitativos, por ejemplo, el contraste de géneros entre idiomas, ¿sí? Entonces, para aquellos que que trabajan con corpus, con grandes cantidades de corpus y demás, el ejemplo que traigo a colación es el del equipo Lexitrad, Lexicografía y Traducción, en el seno del cual el trabajo con corpus permite abordar desde los más diversos temas, como análisis de traducciones especializadas, hasta el uso de tecnologías aplicadas a la traducción. Y, por supuesto, también para lenguas con fines específicos, lexicografía, terminología, fraseología, lingüística contrastiva, etc. Este es un equipo interuniversitario, es decir, que es un grupo formado por profesionales investigadores de diferentes universidades que trabajan en estos dos temas en conjunción. Para los del segundo grupo, que analizan corpus, pero no con un objetivo cuantitativo, sino más bien cualitativo, y generalmente no se sirven de los programas del procesamiento, los programas informáticos para analizar grandes cantidades de textos, sino para solamente digitalizar y facilitar una investigación que es más bien descriptiva,
se encuentran los trabajos que generalmente se hacen en historia de la traducción. Un equipo muy conocido y muy importante que traigo a colación es el que lleva a cabo investigaciones en historia de la traducción en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y lo menciono, aunque no es ni de Argentina ni de España, porque sí participan en ese equipo de investigación, no gente de Argentina me parece, pero sí de América Latina. Para toda la cuestión, digamos, no son solamente investigadores de Norteamérica, sino hay investigadores de América Latina que estudian los textos, sobre todo en la época de la colonización, o a partir de esa época en todo caso. Bien, es importante destacar que cada vez más las investigaciones se tornan interdisciplinarias, se basan en diseños mixtos, y los grupos de investigación se congregan en redes. Esto permite tener una mayor variedad de perspectivas sobre un tema, lo que redunda en intercambios mucho más ricos. Algunos ejemplos de estas redes de investigación son TREC, por ejemplo, que es una red temática sobre investigación empírica en traducción y cognición, formada por grupos de investigación o centros de investigación de todo el mundo, interesados en el proceso humano de traducción, especialmente desde el punto de vista cognitivo. O la red temática Lengua y Ciencia, que también agrupa a estudiosos de las lenguas y de las ciencias en pos de objetivos comunes, muchos de ellos en conexión con la traducción, pero también, bueno, con textos específicos, con terminología y demás. Esto es para que vean, digamos, además de las líneas de investigación que puede tener un grupo en particular, o las líneas de investigación que puede haber en el seno de un grupo más numeroso, existen además las redes que agrupan grupos de investigación y que se desarrollaron, por supuesto, mucho con, bueno, el advenimiento y la explosión de Internet, de los movimientos, de la globalización, de la mundialización en general, ¿sí? De los movimientos internacionales y demás. Eso permitió que diferentes grupos que trabajaban cosas similares o que tenían intereses similares en diferentes partes del mundo pudieran agruparse, aunque sea virtualmente, para trabajar en conjunto, y organizan jornadas, congresos, conferencias, donde intercambian las investigaciones que van llevando a cabo. Una vez que estas investigaciones se realizan, se hacen, se terminan, ¿a dónde van los resultados de esas investigaciones? Habíamos dicho que en algunos casos, cuando la investigación tiene un objetivo social, eso se ve reflejado, ¿sí? en algún cambio social, en un cambio de contexto y demás, pero antes de llegar a eso, o paralelamente a eso, los investigadores están dentro de un sistema que los obliga a publicar las investigaciones. Más allá de la obligación que tenemos de publicar lo que investigamos, las investigaciones son necesarias porque sobre lo que uno publica, van a seguir publicando los demás. Como si uno no publica lo que hace, nadie se entera lo que estoy haciendo, y de ese modo no se van creando estas redes, a veces explícitas, a veces implícitas, entre los investigadores y los grupos de investigación. Entonces los resultados de estas investigaciones suelen difundirse en los más variados formatos, en libros, en capítulos de libros, en artículos de revistas del área, en actas de eventos académicos. De un tiempo a esta parte, el gran caudal de publicaciones científicas se realiza, por ejemplo, como artículo de revista. Esto es porque la publicación en las revistas es mucho más inmediato, y en consecuencia la difusión de los resultados de la investigación que se quiere dar a conocer es mucho más rápido. Puse aquí, solo por mencionar, muy poquitas de todas las revistas que existen en el mundo occidental, por lo menos, sobre traducción. Son un montón en cualquier idioma, agrupan textos escritos en varios idiomas, y es ahí donde está lo más nuevo de la investigación. Son como publicaciones parciales que los grupos van haciendo hasta poder en algún momento tal vez publicar el libro o no, depende también la amplitud que tengan las investigaciones que llevan a cabo. Cuando llegan a publicar el libro, y aquí tomo el ejemplo del libro de la Universidad de La Plata, coordinado por María Laura Espoturno, cuando se llega a publicar el libro, suele tratarse de compilaciones escritas por varios autores,
en su mayoría integrantes de este grupo, de este equipo de investigación, pero también pueden ser investigadores invitados. Aquí es interesante destacar la variedad de modos de difusión, puesto que se investiga, como ya dije, cada vez más, de manera cada vez más rigurosa y sistemática, y lo que se suele publicar antes de llegar al libro individual, que es casi una especie en peligro de extinción, porque es muy raro ya ver libros escritos por una sola persona, son justamente avances y conclusiones parciales que se hacen en las revistas. Y cuando aparece el libro, como les decía, generalmente es compartido, ¿sí? Hay un coordinador, que generalmente es el director del proyecto, y los integrantes van escribiendo, a veces a 4 manos, a veces a 2, los diferentes capítulos de este libro. Bueno, algunas conclusiones. Finaliza aquí este recorrido veloz, espero no haber abrumado con fechas y épocas y demás, y muy parcial por el mundo de la investigación en traducción, que no busca más que ser una muestra de todo lo que se trabaja y se produce detrás de esta punta del iceberg que se ve. La traducción, así como la investigación en traducción, que siempre fueron actividades bastante solitarias, hoy se desarrollan en grupos que a su vez forman redes con contactos presenciales y virtuales constantes. También empezamos a relacionarnos con máquinas que se transformaron en una herramienta fundamental de estos procesos. Tal vez la conclusión que se impone a este panorama, y volviendo un poco al inicio de esta presentación, es que ya no hay dudas de que la traducción es una disciplina por derecho propio, que tiene sus propios métodos, sus propios objetos de estudio, sus propias herramientas de investigación, y que es nuestra tarea como docentes e investigadores, y ustedes que están ahí como futuros docentes e investigadores, pero también como traductores profesionales que van a actuar en una situación determinada y en un contexto social determinado, poner todo este desarrollo y todo este conocimiento al servicio de una mejor educación, de un desarrollo profesional equilibrado, de una sociedad más tolerante y respetuosa, de una concientización por el cuidado de nuestro planeta y de la vida. Como actores de una sociedad en pleno replanteamiento, aprovechemos nuestros conocimientos y nuestras herramientas para ponerlos al servicio de estos objetivos. Muchas gracias. Bueno, y ahí hay un poquito de la bibliografía básica. Ya no escucho, Ana, está muteado el audio. Ahí está, Muchas gracias, ahora sí. Te decía, creo que muy clara la exposición de María Laura, y sobre todo este panorama que integra los estudios de Argentina con los de España. Así que bueno, yo voy a preguntar primero si hay alguna pregunta por parte del público, y de no ser así, tengo algunas cuestiones para disparar el intercambio. ¿Cómo no? ¿Pregunta? Yo todavía no tengo pregunta, Ana. Buenas, muchas gracias, María Laura, porque realmente fue una exposición muy ordenada, muy clara, y bueno, justamente valoro muchísimo digamos, esta interrelación que vos hiciste buscando los ejemplos a partir de los distintos diseños, que es muy difícil, como sabemos, ¿no es cierto?, en toda clasificación, ser justos, absolutamente justos, porque justamente a veces las clasificaciones se solapan, pero así que bueno, te agradezco mucho esta presentación tan ordenada. Pero no tengo pregunta por el momento. Beatriz. Vamos a ver si a partir de lo del Ana, sí. Yo tengo una pregunta. Cuando nombraste, Laura, el grupo Lexitrad, que dijiste que es un grupo de varias universidades, ¿qué son universidades españolas, argentinas? Sí, Ana, son españolas. Españolas. Creo que hay, a ver, lo puedo buscar, me parece que porque algunas les puse el enlace a la página para poder abrirlos, son españolas. Creo que hay una, no sé si no es la de Montreal que está. Ajá.
pero a ver si puedo acceder, pero están ahí en la página, son un montón. Bien. No sé si ustedes pueden verlo o no. Sí, ¿Sí sí, se está viendo? Ah, ahí está, bien. perfecto. Bueno, quizás se puede buscar en internet, ¿no? Sí, ahí están miembros actuales, y ahí se ven, está dirigido por Gloria Corpas Pastor, que es súper conocida en lexicografía de Málaga, y ahí hay como investigadores individuales representando, digamos, a diferentes universidades. Bueno, hay mucho Málaga, pero Pablo de Olavide, Cádiz, Córdoba, no es aquí donde estaba la de Montreal, me parece que me confundí con otro. Pero bueno, sí. Bueno, y después algunos comentarios, Laura, o bueno, quizá una pregunta, porque también como base a toda esta investigación y pensando en Argentina, bueno, una de las bases es justamente la formación del investigador en traducción en Argentina, ¿no es cierto? Sí. Y en este sentido, Córdoba, como ustedes saben, es pionera, porque lleva adelante el doctorado en Ciencias del Lenguaje con mención traductología. Entonces, ahí siempre se generan interesantes tesis. No sé si podés comentar algo sobre, no sé si hay alguna clasificación de las tesis que se presentan, no son muchas, pero bueno, a un ritmo sostenido van defendiéndose tesis en traductología, ¿no es cierto? Sí. Vuelvo un poquito, porque lo voy a unir con el comentario de Beatriz de las clasificaciones, que sí me costó muchísimo ubicar más o menos, porque además los grupos y las investigaciones en general, y también tiene que ver con el tema de las tesis, ¿no? Ya no son híbridas, ¿no? Hay siempre diseños mixtos que mezclan técnicas de uno y del otro, entonces bueno, es como que en las clasificaciones uno por ahí pone lo que más sobresale en cada investigación, pero eso no significa que no haya otras herramientas sacadas de otro tipo de diseño, que eso es importante decirlo. En el curso de metodología, ahí, bueno, yo estuve buscando, haciendo un rastreo de tesis de nuestra facultad en la maestría en traductología para quienes tienen que preparar su proyecto para la maestría, y en el doctorado, y sobre la pregunta esta, ¿no?, de la investigación, de la formación de los investigadores en traducción, la mayoría de las tesis que se presentan son introspectivas. ¿Sabes? Como que nos quedamos, no nos animamos, me parece a mí, a dar, ¿no?, a ir más allá, a hacer algo que sea un poco más experimental, con un grupo de trabajo y un grupo a lo mejor de control. Hay una tesis que sí fue así, que pobre, de la maestría en traductología, que pobre lo sufrió un montón, porque tenía un montón de datos que había recabado, después se le perdieron, tuvo que volver a hacer la experiencia. Bueno, son cosas que van pasando, y una vez es por el tiempo que tiene disponible para realizar una tesis, sobre todo la de maestría, que es más cortita, pero la de doctorado también, porque necesita mayor amplitud, uno por ahí no se anima, ¿no?, a proponer diseños diferentes que no sean los descriptivos, ¿no? Ya sean introspectivos o con corpus, también hay bastante trabajo con corpus, pero me parece que ahí hay como una línea que estaría bueno explorar. También es cierto que cierto tipo de diseño demanda una interdisciplinaridad a la que todavía no estamos tan acostumbrados. Es como que nos quedamos con los de lenguas trabajando, y nos cuesta un poquito, no sé, golpear la puerta de la facultad de al lado y trabajar en conjunto, que eso también sería, me parece, muy enriquecedor para el desarrollo investigativo de la traducción. Es cierto, y sobre todo un trabajo en equipo, ¿no? A veces, es decir, interuniversitario o interfacultad, pero de equipo, ¿no es cierto? Claro, y que sea real, ¿no? Porque a veces hay equipos, uno ve, donde participan varias investigadores de diferentes universidades, pero no tan articuladamente. Entonces ahí uno termina haciendo lo que haría solo que en el seno de algún grupo, pero no hay demasiada articulación o intercambio, ¿no? Que me parece que es donde hay que poner a lo mejor un poquito más el foco. Sí, después algo que comentaste, te quiero agregar alguna cosita. Cuando hablaste de los géneros discursivos, que comentaste que no hay mucho trabajo hecho, bueno, yo les quiero comentar, nosotros hicimos un trabajo hace mucho tiempo, pero es cierto, justamente lo que dice Laura, que a veces las investigaciones quedan quizás no tan visibilizadas, porque nosotros tuvimos un proyecto sobre trabajo de géneros discursivos,
aplicados a distintas disciplinas, Sí. y bueno, y viendo cómo se expresaba eso hacia el español por parte de grupos de especialistas en esas disciplinas y por parte de traductores, así Claro. fue como comenzamos la investigación, pero sobre todo algunas derivaciones de ese primer proyecto tuvieron eco, por ejemplo, en comunicaciones en congresos. Claro, claro. No, Que después si no se publican, uno no sabe que están. claro, a veces es difícil Es una rastrear. pena. Y Claro, es difícil el rastreo en Argentina. Yo la diferencia que veía también cuando buscaba ejemplos es que, no sé, uno en España entra a la universidad, va a la parte de investigación de esa universidad o de la facultad, del departamento de traducción, lo que fuere, y ahí está todo. En cambio en Argentina está como, o está muy escondido, o es difícil, o está la lista de proyectos, pero nada más, no sabemos ni quiénes son a veces los es integrantes cierto, de los sí, equipos, nosotros entonces es estamos difícil. haciendo en el LEED de visibilizar todo lo que se está Claro, haciendo, lo que se ha claro. hecho también, ¿no? Y en este sentido, y cuando hablaste de redes, también quería mencionar, vos no lo mencionaste, pero bueno, yo lo voy a mencionar, Sí. es digamos, un proyecto de red en el que estamos trabajando justamente con Laura en Córdoba, con Ana María Centeno también en Córdoba, con gente de Alicante y con gente de l'ISIT de París, y bueno, y con otra gente que se ha sumado también, pero básicamente estas universidades, en la conformación de una red que ya tiene por lo menos su sigla, parece que la sigla ya está consagrada, que es RETAIL. Bueno, estamos trabajando sobre la conformación de esa red. Lo que pasa es que a nivel administrativo es un poco engorroso conformar una red de investigación. Claro, ¿no? Pero claro, bueno. porque también nosotros veníamos trabajando de antes, y bueno, oficializarlo lleva también su tiempo, pero me parece que es un tiempo que hay que dárselo para que justamente se haga, como vos decías, Ana, visibilizar un poco todo el trabajo que se hace, aunque sea a pequeña escala. Uno a veces cuando, bueno, investiga o quiere publicar, piensa siempre, bueno, en los grandes nombres, ¿no? Investigadores, gente que publica, no hace falta tanto, digamos, cada uno desde su lugar, mientras se haga rigurosamente y se haga bien, me parece que está bueno que los demás se enteren lo que se está haciendo, porque todo suma a lo que se hace en un país, en una región, sobre todo, bueno, en los países, bueno, de América Latina particularmente, donde nos cuesta por ahí un poco más mostrar lo que hacemos, ¿no? Es cierto. Y por último quería destacar también algo que dijiste cuando presentaste las revistas, bueno, que presentaste justamente la revista de traductología, de traductología, del RECIT. Esa sí la puse, las Tiene oficiales. que se llama RECIT, ¿no es cierto? Sí. Está por ahí, sí. En la que se puede publicar, de hecho Daniela y yo hemos publicado algo en esa revista, Aquí. muy linda revista, RECIT. Y en este sentido también quería destacar que es cierto, en Argentina no hay muchas, creo que se contás con los dedos de la mano, no sé si con toda la mano, las revistas de traductología, pero bueno, se destaca esta RECIT que pueden consultar en línea. Y también quería destacar que, por ejemplo, María Laura, junto con Beatriz Cañolati, que está en el Zoom, coordinaron un número especial sobre traducción en la revista Synergie Argentine, está en francés, pero hay alguno que otro artículo en español, que es una revista en línea que también pueden consultar en internet, Synergie Argentine. Sí, sí. Así que bueno, mientras buscaba digamos, tapas de revistas como para ilustrar, había listas, por ejemplo, portales de revistas de traducción, y había un montón de revistas de lingüística mezcladas, no solamente de traducción, o sea que también seguimos muy pegados por esto de Synergie, ¿no? Bueno, Synergie es de lengua francesa en general, tuvo su volumen de traducción, aunque no sea específico de traducción, ¿no? Tenemos como otros lugares ahí también para difundir que no sean solamente el círculo cerrado a lo mejor de la traducción, sino o de aprendizaje de lenguas, no sé, de lingüística en general. Justamente, a falta de revistas, nosotros ya venimos haciendo 2 números con una revista de Brasil, que se llama Velas Infiéis, que también la pueden consultar en línea, es de una revista de lo que se llama posgraduación
que es el posgrado en traducción en la Universidad de Brasilia. Y ahí, por ejemplo, en el año, no sé si fue 2018, coordiné un número sobre investigación en las universidades, y ahora estamos por sacar un número especial sobre un coloquio sobre género que hubo aquí en Argentina, acá en La Plata, y que cuenta también con colaboraciones de investigadores de Córdoba, de acá de La Plata, de Córdoba y de otros lugares. Claro. Sí, Sí. y puedo agregar una cosita Sí, con claro. respecto a Bella Silvia. También fue en la ocasión de presentar resultados de proyectos de investigación del LIT, bueno, en ese momento llamaba Área de Investigación en Traumatología, pero digamos que también pudo a través de ese medio bueno, darse a conocer, o se dará a conocer próximamente cuando salga el número, ¿no? Y si trabajas también con Corpus, bueno, sí. Nada más que eso Sí, quería no, agregar. es interesante aprovechar los espacios de las revistas, por eso Claro. les di como también el lugar en la presentación, porque bueno, por ahí se hacen, ¿no? Bueno, investigaciones, o se hacen a lo mejor coloquios o paneles internos, jornadas incluso, congresos, que no publican, digamos, lo que se presenta, que se publica en actas, y por ahí las actas quedan como más restringidas. En cambio, la revista, que ya tiene su espacio destinado para difusión, ya saben, hay gente que ya la conoce, que la consulta, entonces por ahí está buena la idea de hacer a lo mejor un número especial, que eso, bueno, Bella Infiéis lo tiene, Reci también lo tiene, por ejemplo, como si las actas fueran a hacer un número de la revista. Entonces ahí la gente que regularmente consulte la revista se va a encontrar con esas actas que de otro modo a lo mejor no las encontraría, y así se visibiliza no solo el trabajo, digamos, del investigador, sino también de los centros, ¿no? que están por detrás de esos trabajos, de los laboratorios y demás. Bueno, Laura, no quieren, creo que no hay comentarios ya, vamos cerrando entonces. Bueno, te agradecemos muchísimo, yo ya te agradezco por parte de todo el público presente, y bueno, por parte de las colegas también que están acompañando, y ya voy a cerrar la grabación, porque voy a dar pequeñas instrucciones más caseras a la gente que está presente. Bien, muy bien, muchísimas También gracias. por tu presencia en el Zoom. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer.